Bendito Dios, te damos muchas gracias en este día que nos regalas, Señor, por la vida, por la salud, por poder nosotros una vez más comenzar este día y esta semana también leyendo tu palabra, Señor. Esperando que nos ayudes, que nos des entendimiento para comprender lo que leemos aquí en la, en la Biblia y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para aplicar tu palabra a nuestra vida. Lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces leyendo la palabra de Dios. Estamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo número 11. En la nueva traducción viviente dice la palabra de Dios: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que le averiguara quién era la mujer. Le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado sus ritos de purificación posteriores al periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas se dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado afuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber y comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio de la Guardia Real. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas.
Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no saben que dispararían de la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo. Y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a unos hombres del rey, entre ellos a Urías elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo. Pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió?
Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y oré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle, he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga al resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá, peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillo. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepárate algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida. Mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la mesa. Luego le ordenó su comida preferida, pero cuando ella les llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí.
Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. No, hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar, échame de aquí ahora. Es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharlo. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: echa fuera esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Él fue a donde estaba el rey y le dijo: mis esquiladores ya se encuentran trabajando. ¿Podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? El rey contestó: no, hijo mío, si fuéramos todos seríamos mucha carga para ti. Entonces Absalón insistió, pero aún así el rey dijo que no iría aunque le dio su bendición. Bien, le dijo el rey, si no puedes ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amnón con nosotros? ¿Por qué Amnón? Preguntó el rey. Pero Absalón siguió insistiendo hasta que por fin el rey accedió y dejó que todos sus hijos asistieran, entre ellos Amnón. Así que Absalón preparó un banquete digno de un rey. Absalón les dijo a sus hombres: esperen hasta que Amnón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo, no tengan miedo, yo soy quien da la orden, anímense y háganlo. Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón. Enseguida, los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Mientras iban de regreso a Jerusalén, David le llegó este informe: Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y tristeza. Pero justo en ese momento, Jonadá, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo: no, no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. No, mi señor rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. Mientras tanto, Absalón escapó. En ese momento, el centinela que estaba sobre la muralla de Jerusalén vio una multitud descendiendo de una colina por el camino desde el occidente. Entonces corrió y le dijo al rey: veo una multitud que viene por el camino de Oranaín, por la ladera de la colina. Mire, le dijo Jonadá al rey,
Allí están, ya vienen los hijos del rey, tal como dije. Pronto llegaron llorando y sollozando, entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amón por muchos días. Absalón huyó donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiú, rey de Jesús. Se quedó en Jesús por 3 años y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia y le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey, se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: oh rey, ayúdeme. ¿Qué problema tienes?, preguntó el rey. Ay de mí que soy viuda, contestó ella. Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de ese asunto, le dijo el rey. Ve a tu casa, yo me aseguraré que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor el rey, le respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverán a molestarte. Luego ella dijo: por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como que el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntarle una cosa a mi señor el rey, dijo ella. Adelante, habla, respondió él. Ella contestó: ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión porque ha rehusado traer a su casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey porque la gente me ha amenazado, me dije. Me dije, tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey, dime la verdad. Sí, mi señor el rey, respondió ella. ¿Joab te incitó a hacer esto? Y la mujer contestó: mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos, pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa.
Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar a él por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos: vayan y préndanle fuego al campo de cebada de Joab que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo de Joab, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón le contestó: porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho, y por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decían el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras tanto, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue a Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda la gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gad: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, debería forzarte a vagar con nosotros, ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey:
Juro por el Señor y por el Rey que me iré donde quiera que mi Señor el Rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió, está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró, oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usai el arquita lo estaba esperando. Usai había rasgado su ropa y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo, si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que está planeando en el palacio del rey y ellos enviarán a sus hijos Ahimaas y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usai, el amigo de David, que regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefibosé, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañen al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefibosé, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En este caso le dio el rey a Siba, te doy todo lo que pertenece a Mefibosé. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino sin vergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl.
le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjenme ir y córtenle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjelo en paz y permítale que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Semei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo, tirándole piedras y, y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Mientras tanto, Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Husai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey! Exclamó, ¡viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David? Preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Husai. De todos modos, ¿por qué no te serviré? Así como fui el consejero de tu padre, ahora seré tu consejero. Después Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él las dejó aquí para que cuidaran el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron una carpa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla. Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Entonces Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger a 12.000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solo al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo es la vida de un solo hombre a la que buscas, entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después Absalón dijo, traigan a Husai, el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Husai llegó, Absalón le contó lo que Aitofel había dicho y le preguntó, ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Aitofel o Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Husai, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque
y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo. Porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Berseba al sur. De esta manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedará con vida. Si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usai es mejor que el de Aitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. Usai les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Aitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, les dijo, encuentren a David e insístanle que no se quede en los bajíos del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto. De lo contrario morirán él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaas se habían quedado en Rogel, para no ser vistos al entrar ni salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta le llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho lo vio en Rogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Baurín, donde un hombre lo escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara el sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: ¿has visto a Ahimaas y a Jonatán? La mujer contestó: estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón lo buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruce el Jordán a esta misma noche. Y le contaron cómo Aitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer. Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas Absalón había movilizado todo su ejército de Israel y estaba guiando sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante del ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante de David. Amasa era primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita, su madre Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y por Barzilai, hijo de Galaad, que era de Rogelín. Ellos trajeron camillas,
ollas de cocina, recipientes para servir, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras, queso para David y los que estaban con él, porque dijeron, todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed, después de su largo caminar por el desierto. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarvia, y el tercero bajo Itai de Gad. Entonces el rey le dijo a sus tropas, yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron, no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey le dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué? Preguntó Joab. ¿Lo viste ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey le dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey porque dijo, no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Después Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, déjeme ir corriendo para darle al rey la buena noticia, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope, ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo, pero Ahimaas continuó rogándole a Joab, pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya.
¿Para qué quieres ir, hijo mío? Le respondió Joab. No habrá recompensa por la noticia. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo, está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió, si estás solo, trae noticia. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo, allí viene otro. El rey respondió, también trae noticia. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc, y dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaas le gritó al rey, todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo, alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón? Preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaas, pero no supe lo que pasaba. Espere aquí, le dijo el rey. Y Ahimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo, tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dice del joven Absalón? Preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó, que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de este joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba, oh, mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en una profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se subió, se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. Oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo, hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esta forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos. Estaría contento ahora y salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad. A medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas. Y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía, el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto.
¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: ¿cómo eres de mi misma sangre, al igual que Joab? Que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al rey Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, hijo de Gera, el hombre de Baurín de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl. Los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey y al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo: Simeí debe morir porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? Exclamó David, porque hoy se han convertido en mis adversarios. Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró: se te perdonará la vida. Ahora bien, Mefibosé, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefibosé?, le preguntó el rey Mefibosé. Mefibosé contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir, pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Dásela todo a él, dijo Mefibosé. Estoy satisfecho
con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Barzillai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey al cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Manaín. Me perdí. Perdonen, ¿cuál es el versículo que estaba? El 33. 33. Esto se me corrió. Sí, 19. 19:33. Ok. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjame regresar para que muera en mi ciudad donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo, Kimán. Permítale que él vaya con mi señor, el rey, que reciba lo que usted quiere darle. Muy bien, acordó el rey. Kimán irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey, después que David lo hubo bendecido y besado. Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kimán con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derecho sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de pasar acá este rato, aunque esté de esta manera virtual, en comunión juntamente alrededor de tu palabra, Señor. Esperamos que nos guíes con tu Santo Espíritu para comprender lo que leemos y también nos dé la sabiduría necesaria para poner en práctica tu palabra. Bendícenos también en este nuevo día y en esta nueva semana. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, mi Jesús. Amén. Amén.